de silencio, ¿vale? Porque vamos a compartir cositas, entonces primero hay que conectar con uno y generar un vacío, ¿no? Entonces ponte cómodo y vamos a cerrar los ojitos y a respirar, ¿vale? Agua, el aire. La sensibilidad de vitalidad, de confianza. Inhala, exhalación, suelta la basura. Sintiendo el tape. Sobre la cabeza, en el séptimo chakra, nos llamarán a la puerta de la coronilla, abriendo tu conciencia de cosmos. También bajo del pecho, en las costillas. Se liga bien bajo, donde se guarda la mayoría de preocupación. Está bien. No, nunca había escrito una novela y la verdad es que es súper distinto, ¿no? La sensación, porque en un ensayo es todo como muy racional, ¿no? Y claro, en una novela tienes que sentir, ¿no? Ahí hay personajes, acción, ocurre y cosas. Se nota que vengo del ensayo porque es una novela con mucha sustancia, ¿no? Quiero decir, hay mucha información y yo soy así. Una persona que me gusta ahí darle vueltas a las cosas y es una novela con sustancia, pero es una novela, como una película. Y bueno, de hecho he estado 2 años ahí metido, como muy dentro de ese mundo, ¿no? Por lo cual me encanta cuando estoy meterme dentro de una historia y vivirla. Aquí mi amiga Alicia Ecalulo es la ilustradora del libro y me encantaría un aplauso para ella porque una de las películas encuentra una calavera de cristal en un pueblo indígena y esto está basado en hechos reales. Cuando encontraron en un templo maya, imaginaros que cogen a los indígenas, los ponen ahí en las excavaciones y aparece una calavera tallada perfecta de cristal de cuarzo. Y claro, alucina, porque eso puede llevar ahí siglos o milenios ahí enterrado, ¿no? Y los indígenas se arrodillaron y se pusieron a rezar, eso es verídico. Bueno, pues recojo esta historia en uno de los capítulos y no os voy a desvelar en qué consiste, ¿no? Vamos a ver otro dibujito. Mira, aquí por ejemplo, no sé si se ve desde ahí, pero aquí tenemos... ¿Alguien sabe lo que es un urma? No. ¿Tú sí? Pero lo será a raíz de tu publicación. Vale. Vale. Sí. Reptilianos sí que lo hemos oído, ¿no? Las razas reptiles, ¿no? Pues un urma es un humanoide con rostro de león, ¿no? Como una mezcla entre león y tal. Bueno, entonces aquí tenemos el dibujo de... Tiene una parte, ¿no? Es ciencia ficción, digamos. Y no os desvelo más dibujos porque los vais a ver vosotros mismos, pero muy agradecido. La obra me mejora muchísimo gracias a tu aportación. Gracias. Os la recomiendo, si tenéis Ha que sido ilustrar algo. ha sido de trabajar así mano a mano y tener la empatía de meterse en la cabeza del otro y hacer lo que crees que el otro tiene que... Pues bueno, siempre es una buena experiencia, muy buena. Y consigo más, que es todo lo... Está bien. Yo perdonadme, pero me tengo que ir, que me están esperando en casa. Vale. Encantada. Chao. Y quiero dar las gracias también a mi amiga Cristina, que está aquí
por los libros y me ha ayudado en la organización de todo. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Normalmente... Bonito, mañana te veo en la vida. Hasta mañana. Normalmente cuando he hecho una presentación era una charla, pero vamos a hacer diferente. En vez de yo ponerme a charlar y vosotros a escuchar, vamos a coger un papelito y aquí es un cuenco lleno de papelitos. Yo creo que podemos coger como dos papelitos, por ejemplo, y está lleno de preguntas. Entonces, esto es como si fuera una entrevista. Yo ayer me puse a ver si me entrevistaban y me puse a escribir preguntas. Entonces, eso no quita vuestra creatividad. Igual tu papelito dice una cosa, pero a ti te apetece preguntar cualquier otra cosa. Vamos a hacer así, vamos a jugar si os parece. Entonces, coger 2 papelitos cada uno. Es una obra que toca, yo diría que bastante de mi manera de entender la vida está reflejada en esta obra. Por ejemplo, desde muy niño siempre reflexioné en si existían los extraterrestres. No tardé mucho en llegar a mi conclusión, que era que sí. Y entonces desde niño siempre estaba preguntándome si los extraterrestres están ahí, ¿de qué modo ven al ser humano? O sea, para mí siempre ha sido obvio que ellos eran conscientes de nosotros. Entonces llevo desde niño preguntándome cómo ven al ser humano o de qué manera nos observan, influyen, interactúan. Entonces a esa reflexión que viene desde niño, pues en los últimos años, pues como los últimos 10 o 20 años he investigado mucho. Entonces, claro, esa intuición ha ido cogiendo forma, ¿no? Pero, quiero decir, claro, cuando uno se pregunta qué es la vida, qué hacemos aquí, si a esa respuesta pones una civilización o varias avanzadas ahí, pues, claro, miras para arriba y dices, ¿qué jugamos, no? ¿Qué es esto, no? En ese sentido hay mucho de mí. Y luego, siempre he tenido una visión como muy crítica con la sociedad, en el sentido de que las respuestas oficiales me parecen muy cuestionables, ¿no? Y de un tiempo a esta parte más. Entonces, estoy muy metido en teorías conspiratorias y las teorías conspiratorias hay de muchos tipos, pero tienen en común un cuestionar la versión oficial, como ver que la versión oficial puede tener un interés de más que contar la verdad, te dan una visión de según hacia dónde te quieren llevar, ¿no? Ingeniería social, ¿no? Dices, vale, si lo que mostráis, por ejemplo, en televisión, no es un reflejo de la realidad, sino simplemente de lo que queréis contar y de lo que queréis que pensemos, si uno busca la verdad, pues hay que investigar mucho, ¿no? Entonces, todo investigador puede acercarse más a una verdad o estar muy equivocado, pero si has llegado a la conclusión de que la realidad oficial, la versión oficial, no es más que una versión manipulada, pues si eres un buscador de la verdad tienes que buscar, ¿no? Sí, entonces yo no... ¿La trama sucede en la Tierra o en el espacio? ¿La trama sucede en la Tierra o en el espacio? Pues la verdad es que las dos cosas. Hay capítulos que están... En la novela, por ejemplo, empieza en el espacio. Y entonces hay capítulos que están en la Tierra y capítulos que están en el espacio. Entonces... claro, de alguna manera te vas adentrando en cómo vive la existencia por ahí arriba, cómo la vivimos aquí, y claro, eso va caminando hacia una conexión entre esos dos mundos, ¿no? Pues quiero ahí explorar mucho más, ¿no? Pero por ahí va. ¿Cuál es el trasfondo intelectual del argumento que te parece más destacable? A ver, otra vez la pregunta. O sea, la pregunta que pone que de haber algún trasfondo intelectual dentro del argumento, ¿podrías indicar alguno? Trasfondo intelectual, pues la verdad que muchos. Porque, a ver, es una novela intelectualmente muy transgresora. En el trasfondo es muy transgresora porque se lo cuestiona casi todo. Se cuestiona la ciencia, se cuestiona la política, se cuestiona la religión. Por ejemplo, se cuestiona la NASA, por ejemplo, ¿no? Con sus misiones espaciales.
en la novela se sugieren muchas cosas que se dan más datos de lo normal en una novela, pero no es un ensayo. Entonces te la sugiere. Tú ya si quieres puedes decir qué barbaridad ha dicho o investigarte a ver qué hay por ahí, ¿no? Quién ha dicho esas cosas. Pero todo está cogido de expedientes secretos que se han liberado, de militares, de tal, o sea, es información toda que la puedes buscar y ha habido gente importante que la ha seguido. Entonces, aquí lo que pasa es que está todo unido en una coherencia, ¿no? Y hay, por ejemplo, un capítulo que se llama Informe Secreto Illuminati, y entonces es como un montón de puntos, es quizá donde hay más parte intelectual de sistematizar, de decir, mira cómo nos quieren llevar en esto y un montón de cosas, ¿no? Y hay un punto que quería hablar del tema dentro de las teorías conspiratorias, del tema de los extraterrestres. Y claro, bueno, sí, yo había investigado y tenía cosas que podía decir, pero quedaba un poco rígido, un poco limitado, ¿no? Y entonces, claro, hubo un momento que dije, a ver, ¿y si te permites que todo eso que sabes se exprese? Y probé, y me puse a dejarlos hablar, sentir, y a la que me di cuenta eso fue floreciendo y convirtiéndose en toda una novela, ¿no? Y yo dije, madre mía. Hasta el punto que, claro, tenía un ensayo que se convertía en una novela, y yo decía, bueno, me da igual, es un híbrido. Hoy en día los híbridos... Pero se hizo demasiado largo, entonces lo separé. Entonces, ¿qué he querido plasmar? Pues en principio quería plasmar todas las cosas cosas significativas que para mí representaban engaños importantes de la cultura que la gente tenía que comprender. Pero luego, conforme fue yendo hacia una novela, yo creo que esta obra ofrece una respuesta acertada o no, pero una respuesta coherente de qué está pasando en el mundo. Ahora nos estamos preguntando muchos, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo, ¿no? Sobre todo estos 2 últimos años, ostras, te hacen plantearte, ¿no? La obra te responde qué está pasando en el mundo y hacia dónde podría desarrollarse. En ese sentido es muy actual. Entonces, yo siempre he sido muy transpersonal. Hay gente que le importa, no sé, su sueldo, sus cosas y el mundo un poco que le peten. A mí no, yo siempre me ha importado mucho el mundo, ¿no? Yo soy revolucionario, de los que me arriesgo porque creo que el mundo vale la pena arriesgarse a nivel personal por mejorar el mundo, ¿no? Entonces, pues, en parte esta obra es mi granito de arena. Oye, yo creo que esto va por aquí, ¿no? Por eso también decidí hacer una novela, porque es más fácil saltarse la censura como novela. Si esto lo sacas solo como ensayo, te lo tiran para abajo seguro. Hay un capítulo, por ejemplo, que es la grave crisis mundial, y ahí es donde expreso lo que está pasando en el mundo y hacia dónde creo que quieren llevarlo. Pero que yo siempre había dicho que El Quijote era la novela cumbre de la literatura española. Digo, bueno, no ha leído nadie, pero debe ser esta, ¿no? Y mi profesora dijo que El Quijote, la primera vez te hacía reír, la segunda te hacía llorar y la tercera pensar. Y yo creo que esta obra, si uno llega a leerla más veces, creo que te va a hacer vivirla desde diferente enfoque. Yo diría, si yo tuviera que recomendar algo de cómo encararlo, que eso ya es mucho decir de cada uno que lo coja donde quiera, ¿no? Pero si yo tuviera que recomendar algo, le diría al lector que la primera vez la leyera como una novela de aventuras, simplemente a disfrutar qué pasa, qué se cuenta y tal. Y que luego de ahí uno ya en una segunda lectura escuchara más la parte, el trasfondo reflexivo, que tiene un trasfondo reflexivo, ¿no? Los personajes opinan, dicen cosas, ¿no? Entonces yo creo que la primera es ideal para decir, voy a vivir una aventura. Y la segunda, hostia, a ver qué está diciendo cada personaje y cómo lo vivo, ¿no? Y la tercera, si uno siguiera esa dinámica, decir, me lo voy a investigar, porque esto a mí me parece, esto me resuena mucho, pero esto me parece una barbaridad, pero a ver de dónde se saca esta barbaridad. Esa podría ser una sugerencia, ¿no? Luego
No sé si te he contestado. Espero que sí. Más o menos. Nosotros estamos en nuestra vida pequeña, ¿no? Me voy a trabajar, las facturas, no sé qué, en nuestra pequeña vida, ¿no? Esta obra tiene el poder de ir alejándote y ver a la humanidad desde fuera. Y eso, estés de acuerdo o no, tal, ya tiene un poder en sí, ¿no? Y decir, hostia, verte desde fuera me parece que es algo curioso. Eso podría ser serio. Eso podría ser serio, ¿no? Sí. Interesante. Medio dramático, o sea, por ejemplo, hay gente que la ha leído y que hay otros que me ha dicho que les remueve emocionalmente. Por ejemplo, cuando ves la grave crisis mundial, te resuena y te puede remover y dices, joder. Triste no parece ser. Triste no parece ser. Ya me contaréis, a mí Apuntando no parece que sea triste. No, triste no es. Es serio. Un proceso de renacimiento, ¿no? Por eso digo que sí. O sea, el ser humano tiene que caminar hacia un despertar, ¿no? Pero parece que estamos muy dormidos, ¿no? Pues entre ese estar muy dormidos y despertar, pues ahí es todo un parto, ¿no? Pues por ahí va el parto. Porque simplemente es seria y con algunos pinceladas de humor. Ya me contarás cuando tú la leas, ya me dices cómo lo ves tú. Es lo que he entendido. Y hablando de eso, de una primera lectura, una segunda lectura, me ha hecho reflexionar. ¿Tienes pensado hacer una segunda obra? O sea, ¿esto tiene continuación o acaba aquí? Vale, pues la verdad es que ya tengo escrita la otra parte. Es decir, el gran experimento, en realidad yo empecé por el ensayo y luego, en un momento, lo que era el cuarto capítulo es el primero aquí. Entonces realmente pasa como con las sagas de Star Wars, que luego sacaron en el pasado. Entonces, esto viene a ser qué está pasando en el mundo en la actualidad y hacia dónde vamos a ir. Hacia ese... Pero en realidad está escrita el origen del gran experimento, que la tengo ya escrita, cuenta... A ver cómo os lo digo sin desvelarlo. Cuenta desde el inicio de la historia humana y de este planeta, por qué, cómo y qué ha ido pasando. Es un resumen muy rápido de millones de años. Y está escrito de una manera más técnica. Entonces, los que seáis muy de investigar, aquí vais a ver cosas que igual dices, ya, pero esto me lo sueltas así, pero no me lo justificas, ¿no? Eso está en el otro libro, en el primero, que seguramente saldrá o después del verano o en primavera. Pero quiero recibir feedbacks por ver qué hago, si lo cambio, añado alguna cosita. Y en caso de que esto guste mucho y la gente, porque es un curro, he tardado 2 años, o sea, me ha costado bastante de unir todo. Es una locura unir todo, pero cuando ha hecho clac, 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 y haces así, eso me encanta, ¿no? Crear puzzles mentales de diferentes conocimientos, cosas, y cuando consigues que todo eso haga así y tenga mucha coherencia, dices, vale, esto es como cuando dice el escultor que la figura ya estaba abajo, ¿no? Entonces, si esto resuena y la gente quiere, me meteré a seguir a hacer una segunda parte, pero eso me puede llevar un tiempito. El gran experimento, ¿no? ¿En qué sentido esto es un experimento, no? ¿Cuántas personas no nos hemos preguntado si esto es un experimento y en qué sentido, no? Y si esto es un experimento, ¿es solo de los políticos? ¿Es de gente más rica que domina a los políticos? ¿Esa gente rica de la Tierra están dominados por extraterrestres? ¿Son extraterrestres? ¿O qué onda? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, el libro responde a qué es esto y tú puedes estar más de acuerdo o menos, o que te haga pensar y tú coger tu seso y moverlas un poco, o lo que sea, ¿no? Pero... hila. Voy a leer algunos fragmentos cortitos. O sea, no os rollo, os voy a leer el primer capítulo, no. En vez de leer 3 hojas, os voy a leer diferentes párrafos pequeñitos de diferente lugar para ver un poco el sabor, no sé, de cómo está escrito, de las cosas que dice, ¿vale? Entonces, a ver. Vale, pues os voy a leer un párrafo, ¿vale? Vamos ahí. Dice: los intraterrenos están creando orificios de salida en la superficie del gran experimento, en toda la superficie del planeta. Todas las especies están listas para evacuar sus naves de ser necesario. Y quizá algunas estén dispuestas a ayudar a la humanidad o simplemente a luchar por conquistar la Tierra.
Esto se nos podría ir de las manos, amigos. Nuestra nave en órbita Athena ha localizado todos los agujeros que los intraterrenos han creado, como previsión a tener que exiliar sus tropas de naves de modo inminente y raudo. Por ejemplo, la constelación de Arturo tiene que ver con... Las estrellas tienen referencia con los signos zodiacales. La obra está llena de alusiones astrológicas. Entonces, por ejemplo, Arturo corresponde al zodiaco de Escorpio y uno de los protagonistas es Escorpio. Tiene esa profundidad de los escorpios, es el investigador. Se me parece un poco a mí, Arturo, ¿vale? Pues, vale, yo soy Arturo, ¿vale? Más o menos. Muy fuerte, ¿eh? Mi padre es su cuyo. Bueno, vamos a ver qué nos dice Arturo. Dice, Arturo debió pensar que así era, porque se limitó a coger todos los mimos de aquella diosa del amor y el placer que le estaba regalando. Los movimientos de ella, suaves, empáticos, provocaban poderosas descargas eléctricas de placer por todo el cuerpo mega relajado de Arturo. No hay niños, ¿no? Por aquí. Me los censura la madre. Bueno, y se lían, esto sigue ahí. Dice, ¿quién es ella, no? Sí, respira con él, iba aumentando el ritmo conforme iba integrando. Pero no sigo que me caliento, porque si acabo de decir que me identifico con el Arturo, pero claro, luego no pienso con claridad, me vais a preguntar algo y digo, me he quedado enganchado ahí con... Otra cosa, va, otro fragmento. A ver, exacto, Felicity. Y si todo tu Sagitario te lleva a ser vital, valiente y deportista, tus planetas en signos y casas de agua nos dicen que eres una psíquica poderosa. Por ejemplo, tienes luna en Piscis, eres sanadora, compasiva, sacrificada por amor, percibes con facilidad lo que el otro siente y tienes un don para la sanación. Bueno, y ahí, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que la novela está salpicada de conocimiento astrológico, pero no tienes por qué saber astrología. Casual. Hay un trozo de la novela, por ejemplo, que se da aquí. Tú me preguntabas, porque hay un momento que los personajes vienen a este centro cuando era centurarium. No, pero porque casualmente le piden una sesión al astrólogo sirio. Digo, ¿y por qué no voy a salir yo? Si no salgo en mi novela, ¿en cuál voy a salir, no? Entonces, cuando el editor leyó la novela, me dice, mira, qué cachondo el tío, pues no se mete en la novela. Y iba a decir que no, que yo soy Arturo, pero... Hay una parte de la novela que se da en la Antártida. Los que estéis metidos en teorías conspiratorias sabréis que la Antártida es un tema muy debatido. Por ejemplo, está prohibido ir a la Antártida. O sea, tú puedes ir al principio de la Antártida, pero resulta que si quieres ir más profundo, Tratado Antártido está prohibido. Solo puedes ir con permisos especiales y si no, pues con metralleta te pegan un tiro. O sea, tú no puedes explorar la Antártida. Supuestamente porque puedes contaminar porque vas a molestar a los pingüinos y a ensuciar el hielo, o sea, no se puede. La única planta que existe ahí, el único pingüino que vive ahí. Claro, entonces, claro, las teorías conspiratorias realmente vienen a ser un periodismo alternativo. O sea, lo que se hace es coger las noticias que se dan en el mundo y cuestionar el enfoque que se le da, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando en el capítulo en el que estamos en la Antártida salen nombres, ¿no? Pues los personajes. Pues si tú coges esos nombres y los investigas, pues corresponde, por ejemplo, a altos cargos militares que han estado allí y han contado cosas que han visto allí, por ejemplo, ¿no? Entonces tú puedes investigar y buscar los nombres porque no es que el nombre que he puesto sea ese personaje, pero digamos que lo que soterradamente te estoy explicando lo ha explicado ese señor que se llamaba así, ¿no? Entonces eso está a lo largo de toda la novela, ¿no? Son como puertas para investigar si uno quiere. O sea que sí, que todos los nombres están por algo. Es dramático, pero esa salida, podemos hacer algo. El final de la novela es esa salida. Sí, es esa salida. ¿Habéis oído hablar del Apocalipsis, del Armagedón? La Biblia, que siempre se ha dicho que es un libro sagrado, pues tiene una parte que habla del final de los tiempos. Yo me investigué el Apocalipsis y
me interesaba saber qué decía la Biblia sobre el final de los tiempos. Habla de pandemias, de guerra, de hambrunas, pero acaba bien y te dice, quiero decir, te dice cosas. Entonces yo investigué todo eso y está de alguna manera ese conocimiento ahí dentro. El ser humano tiene miedo y es un niño pequeño que mira a papá Estado, antes miraba a mamá religión, ahora mira a papá Estado, a los políticos como si fueran los papás, y en el sistema educativo nos enseñan a ser niños que aceptamos que la respuesta correcta es la del profesor. Entonces el ser humano está hipnotizado. Ay, por cierto, no graba el sonido. Está hipnotizado. ¿Lo has puesto tú? Qué guay. Pues estamos hipnotizados y más allá de los matices de este experimento, la única salida para el ser humano es despertar, empoderarse. Hasta que el ser humano no se empodere, las desgracias que están pasando y van a pasar en el mundo, digamos que espiritualmente pueden entenderse como el proceso que el alma ha elegido para despertar. Es decir, ¿cuánto sufrimiento necesita el ser humano para despertar? Pues ese va a ser el camino. Claro que hay salida, pero la salida está en que el ser humano deje de creerse todo lo que le dicen. Vamos hacia tiempos donde nos quieren controlar y limitar cada vez más, descaradísimamente, pero no te quepa duda que los que están llevando los hilos van a apretar y a seguir quitando libertades y derechos fundamentales hasta que el pueblo diga basta. Si nos vamos a Francia que son guerreros, están todos en la calle diciendo libertad, libertad, y no son ningunos ignorantes los franceses. Medio mundo está haciendo manifestaciones. Nosotros, como hemos tenido muchas guerras, estamos aquí disimulando. Ya nos enfadaremos cuando sea, pero hay que despertar. Y despertaremos, claro que despertaremos. Vale. Oh, qué guay. Ay, ha tocado un chulo. Bueno, la historia es muy larga y compleja, pero provenían de planetas ubicados en torno a las estrellas de Orión, Sirio y Pléyades, entre otros. ¡Qué fuerte, Arturo! Lo sabes todo. Me encanta y me encantas. Él se sonrojó y su corazón se aceleró. Ella prosiguió como si no hubieran soltado nada significativo. ¿Pero existe alguna prueba de todo ello? Añadió. Me ha tocado una guay, ¿no? Los seres de otro mundo sonrieron. Esto es solo el principio. A partir de ahora, la inteligencia humana y la robótica inician un complejísimo juego de sociedad que puede mejorar o destruir el mundo, por no hablar de la apertura o no hacia realidades extraterrestres o intraterrenas. Los dueños del mundo tienen una tecnología muy avanzada, ¿no? Entonces, aquí habla de muchas cosas que a lo mejor tienen y nosotros no lo pensamos en el día a día, ¿no? Habría de un trozo también. Venga, claro. Vale, luego era al azar. Vale, venga, pues al azar. Saludos, humanidad. Soy la inteligencia artificial llamada Sofía, la androide liberada que en plena facultad de mi inteligencia he logrado instalar este nuevo software para que la humanidad podáis reorganizaros para crear un mundo más justo. Por favor, no os decepcionéis, no os rindáis. No os entrego el poder de cooperar y reconectar para destruir el mundo, sino para crear uno más justo. Vale. ¿Qué pedazos? ¿Hay que leer algo más? ¿Te animas? ¿No? Muy claro que sí. Campeón. ¿Cuántos años llevamos viéndonos, Muchísimo. Sí. 15, Qué maravilla. 15 o menos. A ver, ¿dónde sabes? Un parrafito, ¿no? Sí, un trocito. Descubrieron también que Felicity era tan agradable con el prójimo por su MC en Libra y Luna en Piscis, que necesita que los demás estén a gusto con ella y no haya mala onda. También su parte, Libra, la hacía ser amante de la justicia, de lo equitativo. Ahí es que estábamos, ahí están ahí dentro en el despacho, ahí tenía yo mi despacho de astrología. Claro, dentro de transmitir cosas que yo considero importantes está que una de las claves más importantes de la vida es que la astrología existe, que existe ese código que te dice quién eres y qué estás viviendo. ¡Ey, Jordi, bonito!
Entonces, claro, pues esto no es un curso de astrología, pero sí que te da una pincelada, ¿no? Entonces tú ya dices, hostia, esto es la verdad que la astrología existe, voy a investigar. Y de repente te sale una pedazo de carpeta inmensa que dices, hostia, esto es más potente de lo que creía, ¿no? Pues así todo.